Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de nubosidad, que es una nubosidad, en las clases anteriores hablamos de nubes que se forman lejos de la superficie, ¿no? En niveles de la troposfera que no están pegados a la superficie. Las nieblas son nubes bajas que están o pegadas a la superficie o muy cerca de la superficie. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de formación. Habíamos visto en la clase pasada cómo era, habíamos visto este diagrama mucho, en el cual analizábamos cómo era a partir de un estado inicial, de una combinación de temperatura y humedad absoluta en gramos de vapor por kilo de aire seco, cómo eran los procesos de que se llega a la saturación, ¿no? Eh, Habíamos hablado antes de que yo tengo como dos caminos independientes de llegar a la saturación a partir de un estado inicial. Yo puedo, si mantengo la temperatura fija, la manera de llegar de saturar el aire de vapor y que empiece a condensar es o agregando vapor o enfriando. Y en la realidad, en la formación de nubes, lo que ocurre es enfriamiento, ¿no? En particular en las nubes de la troposfera libre, digamos, no cerca de superficie, el enfriamiento se da por ascenso adiabático, ¿no? Recordemos que es una burbuja de aire que luego se va a formar la nube que por algún motivo asciende y en ese ascenso va a estar sometida a menos presión, se va a expandir y esa expansión se hace a expensas de la energía interna, entonces se baja la temperatura, ¿no? Es el mecanismo que opera dentro de las heladeras, por ejemplo. En las nieblas de superficie ocurre un enfriamiento, pero el mecanismo es otro porque no hay movimiento vertical, son nubes que están pegadas a la superficie. Ese enfriamiento es por pérdida de calor por radiación, ¿no? Recordemos, y en particular radiación infrarroja. Recordemos cómo es el balance de radiación de la Tierra. La Tierra recibe una cantidad de radiación del Sol, que es la luz, parte de la luz visible que nuestros ojos ven, es radiación, es esa radiación. Una parte se refleja, pero el resto del sistema Tierra lo absorbe. Y la Tierra, y nosotros incluidos, emitimos otro tipo de radiación que es de ondas más largas que la del Sol, que es radiación infrarroja. Esa no la vemos nosotros, pero habrán visto estas imágenes, en las cuales hay cámaras que pueden medir esa radiación y pueden hacer imágenes, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este soy yo. Y acá se puede ver que esto marca la temperatura, ¿no? Hay una escala de temperatura asociada a la radiación. Entonces la taza está caliente, la piel que no tiene abrigo está más caliente, la puerta, la ventana que da al exterior es lo más frío, ¿no? Es una radiación que no vemos pero que sabemos que está. Las mantas de emergencia que son de aluminio, las habrán visto, reflejan muy bien la radiación infrarroja. Entonces, si nos envolvemos con eso, nos devuelven nuestra propia radiación para que no se pierda, ¿no? Entonces, cómo es durante el día y durante la noche el balance radiativo? Que nosotros acá lo vemos para el sistema Tierra, pero cambia mucho durante el día y la noche, ¿no? Durante el día tenemos la componente que llega del Sol, ¿no? Es esta flechita con ondas cortas, y una parte se refleja, pero queda, y hay un balance por lo general positivo. Y luego tenemos lo que se pierde al espacio de onda larga o radiación infrarroja y algo que llega a la atmósfera, ¿no? Toda la suma de eso, por lo general durante el día da positivo. Da positivo porque es más la radiación solar que llega suele ser mayor que la radiación infrarroja que se pierde. Ahora, durante la noche, obviamente la parte sol de la radiación solar no está y queda la parte de radiación infrarroja, que suele ser negativa, ¿no? Entonces acá en este gráfico lo que vemos, acá tenemos las horas del día, ¿no? De 0 a 24, y tenemos la curva que está sombreada amarilla, es eh, la radiación solar, ¿no? Que es 0 durante la noche, en algún momento sale el sol, empieza a ser positiva, es máxima al mediodía y desciende y se hace 0 después del atardecer. Eh, y luego tenemos la curva azul, es la temperatura infrarroja que pierde la Tierra, que pierde un poco más durante el día y luego a la noche, pero siempre es negativo, siempre se pierde energía. O sea que si yo pienso esto como un balance, fíjense que durante el día es positivo porque la radiación solar, esta curva es mayor que la curva de radiación infrarroja, o sea que tengo la cuenta me da positiva. Durante la noche es negativa porque la curva esta azul
digamos, es la única radiación que hay que se está escapando de la superficie y no hay radiación solar, ¿no? Entonces, este, se gana energía durante la noche por este balance y se pierde durante, perdón, se gana durante el día y se pierde durante la noche, ¿no? Esto, bueno, asociado a esto, a la pérdida de radiación infrarroja, esto también lo menciono eh, en otras presentaciones, que es que por qué las noches más frías son las noches despejadas. Bueno, porque las nubes, el vapor de agua y el agua en forma de gotas, que son las nubes, tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja que emite la Tierra, que emitimos nosotros, y emitirla de vuelta hacia abajo. O sea que cuando está nublado es como si hubiera una manta protectora de, de nubosidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la superficie de la Tierra? Durante el día, el balance radiativo es positivo, entonces la superficie de la Tierra se calienta y el aire que está cercano a la superficie se va a calentar y se establece, si yo miro la temperatura con la altura, por lo general va a tener esta forma, la temperatura es mayor cerca de la superficie y menor en altura, o sea, desciende con la altura. Ahora, durante la noche lo que ocurre es que la superficie se enfría. Entonces el aire que está pegado a la superficie se va a ir enfriando progresivamente. Y suelen aparecer durante la noche estos perfiles de temperatura en los cuales en una capa pegada a la superficie la temperatura asciende con la altura. O sea, está más frío abajo, más cerca de la superficie que arriba. Eso se llama inversión de temperatura. Ahora les voy a mostrar unas animaciones que muestran. Primero, acá tenemos lo que muestra la animación de la izquierda es la superficie y en las horas nocturnas está esquematizado cómo va perdiendo energía por radiación infrarroja, ¿no? Y lo que muestra el grafiquito de la derecha es, yo tengo presión, la presión va descendiendo, ¿no? En 1950 hasta 850, o sea, menos presión más altura. En lugar de poner altura pusieron presión. Y luego tengo la curva roja es temperatura y la curva verde es temperatura de rocío. Entonces fíjense que a medida que la superficie de la Tierra va perdiendo radiación, se va enfriando, las capas de aire más cercanas se van enfriando también y va apareciendo esta inversión térmica. ¿Está bien? Progresivamente. Y si en algún momento la temperatura se junta con la temperatura de rocío, recordemos, estamos como volviendo a este esquema, yo me moví en este sentido, en algún momento voy a tocar la curva de saturación, o sea, llegó a la temperatura de rocío. En ese momento el vapor de agua empieza a condensar y se forma la nube, esta nube baja que se llama niebla de radiación. ¿Está bien? Bien. Entonces, si además, entonces se forma como una capa de aire frío en la superficie. Ahora imaginemos que además tenemos terreno irregular, o sea que tenemos pendiente, tenemos topografía. El aire que está enfriándose en las pendientes va a ser más denso y va a drenar, va a derramar, como si yo tirara agua, que va a derramar porque es más densa que el entorno, se va a ir derramando y se va a ir moviendo hacia las partes bajas del terreno. Entonces en las partes bajas del terreno, en los valles, aparecen estos como bolsones de aire frío y son lugares más propensos a que se formen estas nieblas, ¿no? Las nieblas de radiación y se sigue, una vez que se forma la niebla, bueno, se sigue enfriando por radiación y se va como aumentando el espesor y desarrollándose. Acá podemos ver algunas fotos, ¿no? No me acuerdo de dónde saqué esta foto, pero probablemente sea en nuestra zona. Eh, y bueno, se ve toda una parte baja del terreno, todo el valle, eh, donde está el pool de aire frío que se enfrió lo suficiente como para llegar a la saturación y se forma toda esta nube baja. Acá hay una foto satelital esto es el Valle Central de California. También ahora tengo unas animaciones que son de nuestra región, la estuvimos viviendo los últimos días, los famosos mares de nubes, ¿no? Es la foto acá de la portada, cuando tenemos estas nubes bajas, gran parte del proceso que explica la formación de estas nubes es el enfriamiento radiativo, ¿no? No el ascenso, sino el enfriamiento radiativo. Entonces, este gráfico esquematiza a lo largo de 4 horas
¿no? El desarrollo, el establecimiento esto es un corte vertical en un valle, ¿no? Entonces acá sombreado aparece ese núcleo de aire frío que aparece durante la noche, ¿no? Y este es el perfil de temperatura con la inversión. Entonces, ni bien sale el sol, esto muestra cómo se va desarmando ese pool de aire frío, porque primero empiezan a calentarse la superficie de la Tierra, se genera como convección, el aire que está cercano a la superficie empieza a estar más caliente, entonces el aire se aleja de la saturación, las gotas de agua se evaporan, y eso va progresando a lo largo de la mañana hasta que en algún momento cercano al mediodía o pasado al mediodía, que no siempre sucede, este, bueno, el aire está lo suficientemente caliente y se genera, se mezcla y bueno, desaparece esa nube. No siempre, a veces estas nubes persisten durante todo el día. Y finalmente hay dos animaciones, acá están, que son de las últimas fechas. Esto es del... A ver, no me acuerdo qué fecha es. Creo que el 30 y 31. Esta es del 31. Fíjense, acá está el Nahuel Huapi. Cómo aparece toda la nube baja, aparece siguiendo el contorno del Nahuel Huapi. Bueno, está. Fíjense ahí, cuando aparece. Al principio, acá. Aparece, incluso en el Mascardi, toda esta parte, como el Valle del Tronador. También en la zona del Puelo. En la zona de los Alerces, ¿no? Lago Cholila, lago... eh, bueno, sí, ahí en los Alerces también. Y muchas nubes bajas también en el Valle Central de Chile, ¿no? Como en las zonas bajas del terreno aparecen. Y acá tengo la otra animación. Es parecida. Acá también podemos ver las nubes bajas en todo lo que es el Valle Central de Chile, que es más bajo. En el Nahuel Huapi. Este es el Huechulafken. Esto es la parte del Bolsón. Todas las partes bajas del terreno aparecen ese aire frío que drenó, se fue a la parte baja del terreno y ahí se siguió enfriando y eventualmente se formó la nube.